Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para compartir una nueva entrega de la colección Cuentos rescatados de otro tiempo. Ya sabéis que tenemos subidos aquí diferentes entregas, todos estos relatos, cuentos escritos por Ernest Hemingway. Por ejemplo, entre otros tenéis El luchador, o Campamento Indio, o El fin de algo, o el último que subimos, que quiero que le deis más cariño porque realmente lo ha visto poca gente y es muy interesante, titulado El hogar del soldado, etc. Bien, ¿y hoy qué os voy a presentar? Hoy porque me están dando golpes aquí en la autocaravana y sabéis que es una vaca, porque estoy aquí en una estación de esquí, en verano, claro que no hay nadie, un aparcamiento kilométrico y aquí no hay nadie, y hay vacas y caballos por todos lados, y ahora me estaban pegando ahí una vaca y la estoy oyendo otra vez. Así es que, pero bueno, a lo que íbamos, hoy ¿qué os voy a presentar? Hoy os presento ya la última entrega, a no ser que encuentre más cuentos, que seguro que encuentro más cuentos de Ernest Hemingway. La última entrega, el cuento titulado Mi viejo. ¿Y mi viejo de qué va? Pues mi viejo es la relación entre un padre y un hijo, ¿no? Una relación paterno-filial. El padre que es jockey y bueno, y el hijo que lo admira, ¿no? Al final del vídeo vendremos con algunas enseñanzas, como siempre en todos los vídeos, sobre todo en esta colección, ¿no? Que os traigo unas enseñanzas específicas que extraemos del relato. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os va todo? Yo espero que estéis pasando unos buenos días, sigo de vacaciones. Ahora os dejaré también una panorámica de un monasterio, un santuario, que ayer hice una ruta por aquí y bueno, plasma una imagen súper bonita. Ahora os la dejaré un vídeo cortito de 20 segundos antes de empezar el vídeo, el del relato, claro. Bueno, mil gracias por haber estado ahí, por estar ahí ahora mismo. Al final del vídeo nos vemos y como siempre digo, sin más comencemos. Esta panorámica es para todos los oyentes de Microcuentos Universales. Un lugar espectacular. Ahí tenéis el monasterio en el Valle de Arán. Algo mágico. Saludos a todo el mundo. Disfrutar del cuento. Chao. Mi viejo. Al pensarlo ahora, creo que mi viejo estaba destinado a ser un hombre gordo, uno de esos típicos gordinflones pequeños que se ven por ahí. Pero sin lugar a dudas, nunca acabó de enfilar ese camino, salvo hacia el final, aunque no por culpa suya, pues solo se dedicaba a las carreras de obstáculos y podía permitirse cargar con mucho peso. Recuerdo la manera como se calzaba la chaqueta impermeable encima de un par de jerseys y luego una voluminosa sudadera, para hacerme correr con él al mediodía bajo un fuerte sol. Probablemente ya habría entrenado por la mañana con uno de los caballos de Razzo temprano, tras llegar de Turín a las 4 de la madrugada y haber ido directamente a los establos en un taxi, y luego, cuando el rocío lo cubría todo y el sol empezaba a despuntar, yo ya lo habría ayudado a quitarse las botas y a ponerse un par de zapatillas y todos esos suéteres, y entonces nos iríamos a correr. «¡Vamos, chico!», me decía paseándose de aquí para allá frente al vestuario de los jockeys. «¡A movernos!». Luego empezábamos el footing de inmediato por el interior de la pista, con él delante, corriendo a buen ritmo, y luego entrábamos por un portalón y tomábamos una de las carreteras flanqueadas de árboles y salíamos a San Siro. Yo ya iba delante de él al llegar al camino, y corría sin ningún problema. Miraba hacia atrás y lo veía corriendo fácilmente, y al poco tiempo miraba hacia atrás otra vez y veía que él había empezado a sudar. Sudaba intensamente y me seguía de cerca con los ojos clavados en mi espalda, pero cuando me sorprendía mirándolo, sonreía y me decía: «¿Sudas mucho?». Cuando mi viejo sonreía, nadie podía evitar sonreír también.
Seguíamos trotando, corriendo hacia las montañas, y luego mi viejo gritaba: ¡Hey, Joe! Y yo miraba hacia atrás y lo veía sentado bajo un árbol con la toalla que había llevado atada a la cintura, enrollada alrededor del cuello. Entonces yo retrocedía y me sentaba a su lado, y él sacaba una soga del bolsillo y se ponía a saltar a la cuerda bajo el sol entre el polvo, con el sudor brotándole en la cara y la cuerda haciendo clop clop y el sol cada vez más fuerte y él esforzándose en el camino. También era una maravilla ver a mi viejo saltar a la cuerda. Podía hacerla zumbar, y había que ver a unos italianos observándonos al pasar, mientras se dirigían a la ciudad, caminando a zancadas con grandes bueyes que tiraban de sus carros. Miraban de una manera como si pensaran que el viejo había perdido la razón. Mi padre empezaba a hacer girar la cuerda más rápido, hasta que ellos se paraban de pronto sin dejar de mirarlo, hasta que se ponían de nuevo en marcha. Cuando me sentaba a observar sus ejercicios, me quedaba prendado. Los llevaba a cabo de forma rítmica y terminaba con un salto regular que hacía que de la cara le brotara sudor como si fuera agua. Entonces colgaba la cuerda en el tronco de un árbol e iba a sentarse conmigo. Se recostaba contra el árbol con la toalla y un suéter alrededor del cuello. «Te aseguro que es un infierno quemar grasa, Joe», decía mientras cerraba los ojos y respiraba largo y profundamente. «No es como cuando uno era joven». Se levantaba y antes de empezar a enfriarse volvíamos al trote corto. De este modo bajaba de peso. La obesidad lo preocupaba todo el tiempo. Era una obsesión. La mayoría de los jockeys puede montar cualquier caballo. El jockey pierde alrededor de 1 kilo cada vez que corre, pero eso no le hacía ningún efecto a mi viejo, que para bajar de peso debía hacer mucho ejercicio. Recuerdo que una vez en San Siro, un pequeño italiano llamado Rigoli, que montaba los caballos de Busoni, atravesó el pado camino del bar para tomar algo fresco. Acababa de pesarse y se golpeaba ligeramente las botas con la fusta. Mi viejo también se había pesado, y salió tras Rigoli con la montura bajo el brazo. Daba la impresión de estar cansado y que la ropa de seda le quedara pequeña. Se detuvo a mirar al joven Rigoli, que estaba junto al bar, al aire libre, fresco y con cara de inocente. Yo le pregunté a papá qué le pasaba. Él miró a Rigoli, un jockey menudo, y sin apartar la vista de él, me dijo: «¡Oh, que se vaya el diablo!», y continuó su camino al vestuario. Joe piensa que tal vez lo mejor para ellos habría sido quedarse en Milán y correr en Milán y Turín, pues si bien nunca había carreras fáciles, al menos eran sitios para probar suerte. «¡Pianola, Joe!», dijo mi viejo cuando desmontó en el establo del ganador de la carrera de obstáculos, que según los italianos eran carreras endemoniadas. «Es una cosa fácil. Lo que hace que los obstáculos sean peligrosos es el modo de correr. Aquí eso no cuenta y los obstáculos tampoco son especialmente complicados. El inconveniente es el modo de correr, nada más. Eso hace los saltos peligrosos, Joe». San Siro era el mejor hipódromo que yo había visto, pero mi viejo decía que correr allí era una vida de perros. Era duro tener que ir y volver de Mirafiore a San Siro y correr allí casi todos los días de la semana, con un viaje en tren casi todas las noches. Yo también estaba loco por las carreras de caballos. Se siente algo extraño cuando vas a la pista y ves que los caballos van y vienen del puesto de salida. Es excitante ver al jockey firme en su montura, con las riendas tensas o aflojándolas para que el animal corra un trecho. Cuando llegaba el momento de la carrera, yo me sentía peor que nunca, especialmente en San Siro, con esa gran área verde y el paisaje de las montañas que se levantan a lo lejos y el juez, un wop gordo, con su enorme látigo, y los jockeys moviéndose en un racimo y posicionándose riendas en mano. Y luego, al sonar la campana, todo empeoraba, con la barrera que se elevaba de pronto y todo saliendo en tropel, luego separándose con lentitud. Todo el mundo sabe cómo salen los competidores, ¿verdad? Si uno está arriba, en la tribuna, con unos prismáticos, todo lo que ve es a los caballos hocicando, hasta que suena la campana, y parece que pasen 1000 años, y enseguida los ves,
ya doblando la curva. Para mí no había nada igual. Pero mi viejo me dijo un día en el vestuario, cuando se estaba poniendo la ropa de calle: «Ninguno de estos son caballos, Joe. En París los venderían por sus cueros y cascos». Ese fue el día que ganó el premio Comercio con la Antorna, separado del resto en los últimos 100 metros, con tanta facilidad como sacar el corcho de una botella. Fue después del premio Comercio cuando hicimos las maletas y nos fuimos de Italia. Mi viejo, Holbrook y un viejo gordo con un sombrero de paja que no hacía más que enjugarse la cara con un pañuelo discutieron en una mesa, en la galería. Todos hablaban en francés y aquellos dos querían algo de mi padre. Finalmente él se calló y no dijo nada más, solo se sentó y miró a Holbrook. Y después los dos siguieron hablando, uno después del otro, y el gordinflón mirando siempre a Holbrook. «Ve y cómprame el Sportsman, ¿quieres, Joe?», dijo mi viejo, y me dio un par de monedas sin quitarle los ojos de encima a Holbrook. De modo que salí de la galería y caminé hasta el frente de la Scala y compré un periódico, y regresé y me mantuve a cierta distancia porque no quería entrometerme, y mi viejo estaba recostado en su silla mirando su café y jugando con la cuchara, y Holbrook y el enorme gordo se pusieron en pie, y el gran gordo se enjugaba la cara y meneaba la cabeza. Y me acerqué, y mi viejo se portó entonces como si los otros dos no se hubieran levantado y dijo: «¿Quieres un helado, Joe?». Holbrook bajó los ojos para mirar a mi viejo y dijo en voz baja y con cuidado: «Hijo de puta». Y él y el gordo se alejaron entre las mesas. Mi viejo se quedó sentado y trató de sonreír, pero tenía la cara blanca y parecía muy enfermo, y supe que algo había pasado, y yo no entendía cómo alguien podía llamar hijo de puta a mi padre y salirse con la suya. Mi viejo abrió el Sportsman y estudió los handicaps un momento, y luego dijo: «Hay que soportar muchas cosas en este mundo, Joe». Y 3 días después dejamos Milán para siempre en el tren de Turín a París, después de vender en la caballeriza de Turner todo lo que pudimos meter en un baúl y una maleta. Llegamos a París por la mañana temprano, a una estación larga y sucia que, según me dijo mi viejo, era la Gare de Lyon. París era una ciudad enorme y fea comparada con Milán. Parecería que en Milán todos van a alguna parte y todos los tranvías también, y no hay confusión, pero París es una gran confusión que nadie arregla. Sin embargo, empezó a gustarme, o parte de ella, y de todos modos, tiene los mejores hipódromos del mundo. Parecerá que eso es lo que la mantiene siempre ocupada y que lo único que uno puede imaginar es que todos los días los autobuses van a las carreras donde se corre, que van directos a la pista. Yo nunca llegué a conocer bien París, porque solo viajaba con mi viejo 1 o 2 veces por semana, y él se reunía siempre en el café de la Pikes o la ópera con el resto de la pandilla de Masons, y creo que esa es una de las partes más bulliciosas de la ciudad. Pero, digamos, es raro que una ciudad grande como París no tenga una galería, ¿no? Bueno, fuimos a vivir a Maisons Laffitte, donde vive casi todo el mundo, salvo la pandilla de Chantilly, con una tal señora Meyers, dueña de una pensión. Las pensiones son el lugar más agradable para vivir que he visto nunca. La ciudad no es gran cosa, pero hay un lago y un magnífico bosque donde solía ir con un par de chicos como yo a holgazanear el día entero, y mi viejo me hizo una honda y cazamos muchas cosas con ella, la mejor de las cuales fue una urraca. Un día, el joven Dick Atkinson le acertó a un conejo con ella y lo pusimos debajo de un árbol y allí nos sentamos, y Dick trajo unos cigarrillos, pero de repente el conejo dio un salto y desapareció en la maleza, y por más que lo buscamos, no pudimos encontrarlo. Cuánto nos divertimos en Masons. La señora Meyers solía darme de comer por la mañana, y yo me quedaba fuera de casa todo el día. Aprendí a hablar francés rápidamente. Es un idioma fácil. No bien llegamos a Masons, mi viejo escribió a Milán para que le enviaran su licencia, y eso nos tuvo preocupados hasta que llegó. Él solía sentarse allí,
en Masons con sus amigos en el Café de París, donde había muchos conocidos suyos de cuando vivía en Masons, y tenía mucho tiempo para pasarlo en el café, porque el trabajo de los caballos de carrera en el establo termina a las 9 de la mañana. Sacan a galopar a la primera manada de caballos a las 5:30 de la mañana y trabajan el segundo lote a las 8. Eso implica levantarse muy temprano y acostarse temprano también. Si el jockey además prepara caballos de alguien, no puede salir a emborracharse porque el entrenador lo vigila siempre si es joven, y si no es joven, tampoco le quita los ojos de encima. De modo que si un jockey no trabaja siempre, pasa el tiempo en el Café de París con los muchachos y a veces están allí 2 o 3 horas, con alguna bebida como vermut o seltz, y cuentan historias o juegan al billar y se parece a un club o a la Galería de Milán. Solo que no es como la galería porque todo el tiempo pasa gente y las mesas siempre están ocupadas. Mi viejo recibió por fin la licencia. Se la mandaron sin decir nada y pudo hacer un par de carreras. Fue a Amiens en el norte y esa clase de cosas, pero no consiguió ningún contrato. Todo el mundo lo quería y siempre que yo iba al café por la tarde encontraba a alguien bebiendo con él, porque mi viejo no era tacaño como la mayoría de los jockeys, que aún guardan el primer dólar que ganaron montando en la Feria Mundial de San Luis en 1904. Eso solía decir mi viejo cuando bromeaba con George Burns, pero parecía que todo el mundo evitaba darle caballos para montar a mi viejo. Todos los días íbamos en coche desde Masons a donde hubiera carreras, y eso era lo más divertido. Me alegraba ver a los caballos que regresaban de pasar el verano en Deauville, aunque eso significara el fin de los paseos por el bosque, porque entonces viajábamos a Enghien o Tremblay o Saint-Cloud y mirábamos desde la tribuna de los entrenadores y jockeys. Aprendí mucho de las carreras de caballos saliendo con esa gente, y cada vez me gustaba más. Recuerdo un día en Saint-Cloud. Era una gran carrera de 200.000 francos, con 7 inscripciones dobles. El favorito era Cazar. Fui al paddock a ver a los caballos con mi viejo. Nunca se habían visto semejantes caballos. Cazar, un vallo grande, estaba hecho para correr. Nunca vi un caballo igual. Lo estaban haciendo desfilar con la cabeza gacha, y cuando pasó por mi lado sentí un vacío dentro de mí, de lo hermoso que era. Nunca he visto un caballo de carreras más bello, mejor formado y maravilloso. Y daba la vuelta al paddock poniendo las patas con calma y cuidado y se movía como si supiera exactamente lo que debía hacer, sin tironear, y marchaba sin saltar ni encabritarse, no como esos caballos que van a disputar un premio dopados. Había tanta gente que no pude volver a verlo, excepto las patas al pasar y un poco de amarillo. Mi viejo se abrió camino y yo fui tras él, hacia el vestuario de los jockeys entre los árboles. Allí también había gran cantidad de público, pero el hombre que vigilaba la entrada le hizo una seña a mi viejo y entramos en el vestuario, y todo el mundo estaba sentado o poniéndose la chaquetilla o la camisa y las botas, y hacía calor y olía a sudor y linimento, y fuera estaba la multitud mirando hacia adentro. Mi viejo y yo pasamos y él se sentó al lado de George Gardner, que se estaba poniendo los pantalones, y mi viejo preguntó: «¿Qué se sabe, George?», con un tono normal y corriente, porque es inútil intentar llamar su atención, pues a veces ni siquiera detecta tu presencia. «No va a ganar», dijo George en voz muy baja, inclinándose y abrochándose los pantalones. «¿Quién gana?», preguntó mi viejo, agachándose y acercándose para que nadie pudiera oír nada. «Kirk Corbin», dijo George, «y si gana, guárdame un par de boletos». Mi viejo dijo algo a George con una voz normal, y George dijo, como bromeando: «Nunca apuestes a nada que yo diga», y nos escabullimos a través de la multitud que miraba hacia adentro, hasta la máquina de apuestas de 100 francos. Pero yo sabía que se estaba cociendo algo gordo, porque George es el jockey de Cazar. En el trayecto nos abrimos paso entre el gentío que nos miraba y vimos que Cazar solo pagaba 5-10. Cefisidote lo seguía 3-1 y el quinto en la lista era Kirk Corbin,
8-1. Mi viejo apostó 5.000 a Kirk Coubin como ganador y 1.000 como placé, y nos fuimos hacia la gran tribuna a subir las escaleras y conseguir un lugar para ver la carrera. Estábamos apretados entre la multitud, y primero apareció un hombre con abrigo largo y sombrero gris con un látigo doblado en la mano, y luego llegaron los caballos, uno tras otro, con los jockeys subidos a ellos y los peones llevándolos de la brida, todos siguiendo al hombre de gris. El gran caballo bayo Cazar fue el primero en pasar. No parecía tan grande cuando uno lo miraba por primera vez, hasta que se veía el largo de las patas y el cuerpo y la manera como se movía. Dios mío, yo nunca había visto un caballo así. George Gardner lo montaba y se movía despacio, detrás del hombre alto de gris, que caminaba como si fuera el maestro de ceremonias. Detrás de Cazar, que avanzaba suavemente y amarillo al sol, había un hermoso zaino negro montado por Tommy Archibald, y detrás del negro una hilera de 5 caballos más, todos moviéndose con lentitud. Mi viejo dijo que el negro era Kirk Coubin y le eché un vistazo. Parecía un caballo magnífico, pero nada que ver con Cazar. Todo el mundo vitoreó a Cazar a su paso, y no hay duda de que era un caballo de primera. El desfile pasó por el otro lado y luego regresó al extremo más cercano de la pista, y el maestro de ceremonias hizo que los mozos de cuadra soltaran a los caballos para que pudieran galopar junto a las tribunas mientras se dirigían a la línea de salida. Cuando sonó la campana, no estuvieron ni un segundo en el poste de salida, y enseguida se vio al grupo alejándose por la primera curva como si de caballos de juguete se tratara. Yo los observaba con mis prismáticos. Pasaron por delante de nosotros, Cazar seguía último y Kirk Coubin iba delante y corriendo con soltura. Diré que es tremendo cuando pasan por tu lado y luego los ves alejarse y se van haciendo cada vez más pequeños y vuelven a agruparse en las curvas y luego se dirigen a la recta y te entran ganas de decir palabrotas y maldecir o algo peor. Por fin tomaron la última curva y llegaron a la recta con Kirk Coubin encabezando la carrera. La gente parecía desconcertada y decían «¡Cazar!», pero sin energía, y los caballos se acercaban cada vez más a la recta, y entonces algo asomó del grupo dentro de mis prismáticos, una especie de mancha amarilla con forma de cabeza de caballo, y todos comenzaron a gritar «¡Cazar!», como si se hubieran vuelto locos. Cazar iba más deprisa de lo que yo había visto en mi vida, y se acercaba a Kirk Coubin, que iba todo lo veloz que puede ir un caballo negro, con un jockey arreándole con la fusta con todas sus fuerzas, y durante un segundo estuvieron cuello con cuello. Pero Cazar parecía ir el doble de rápido, con esas descomunales zancadas y la cabeza hacia adelante. Sin embargo, fue mientras iban cuello con cuello cuando pasaron por delante del poste de llegada y enseguida aparecieron los números de los ganadores. El primero fue el 2, lo que significaba que había ganado Kirk Coubin. Yo temblaba y experimenté una extraña sensación. Luego nos quedamos atrapados entre la multitud que subía las escaleras hasta llegar delante del tablero que indicaba cuánto ganaba Kirk Coubin. Yo había deseado con todas mis fuerzas que ganara Cazar, pero ahora que todo había acabado, era estupendo saber que habíamos acertado con el ganador. «¿No ha sido una buena carrera, papá?», le dije. Me miró divertido, con el bombín echado para atrás. «George Gardner es un jockey extraordinario, desde luego», dijo, «porque hay que ser extraordinario para impedir que gane Cazar». Naturalmente, desde el principio supe que había gato encerrado, pero mi viejo lo dijo con satisfacción, aunque yo no le vi la gracia, ni siquiera cuando colocaron los números en el tablero y sonó la campana del pago de apuestas y vimos que Kirk Coubin pagaba 67.5-10. Todo el mundo iba diciendo «¡Pobre Cazar! ¡Pobre Cazar!». Y me dije «Ojalá fuera jockey y pudiera montarlo en lugar de ese hijo de puta». Y fue muy raro que llamara a George Gardner hijo de puta, porque siempre me había caído bien, y además nos había dado el nombre del ganador, pero supongo que en el fondo eso es lo que era. Después de la carrera, mi viejo tenía un montón de dinero y me llevó a París con más frecuencia. Si había carreras en Tremblay,
se hacía dejar en la ciudad en el regreso a Maison Lafitte, y él y yo nos sentábamos en la acera del café de la Paix y mirábamos a los transeúntes. Era un lugar delicioso. Por allí pasaba un torrente de personas y se acercaba a todo tipo de individuos que querían vender algo, y a mí me encantaba estar allí con mi viejo. Fue la época en que más nos divertimos. Se nos acercaban unos tipos que vendían unos curiosos conejos que saltaban si se apretaba una perilla de goma, y mi viejo bromeaba con ellos. Hablaba el francés tan bien como el inglés, y aquellos tipos lo conocían, porque siempre se reconoce a los jockeys. Siempre nos sentábamos a la misma mesa y se habían acostumbrado a vernos allí. Había tipos que vendían periódicos de anuncios de contactos y chicas que vendían huevos de goma que al apretarlos dejaban salir un gallo. Y había un tipo con aire de lombriz y llevaba postales de París que enseñaba a todo el mundo. Y naturalmente nadie le compraba nunca, y entonces él volvía y mostraba las mismas postales al revés, con escenas pornográficas, y entonces mucha gente se metía la mano en el bolsillo y sacaba dinero para comprarlas. Me acuerdo de toda la gente rara que solía pasar por allí. Mujeres que a la hora de cenar buscaban a alguien que las invitara y hablaban con mi viejo y le gastaban alguna broma en francés. Después me acariciaban la cabeza y seguían su camino. Una vez había una americana sentada con su hija en la mesa de al lado y ambas comían helados. Yo no apartaba la vista de la chica, que era sumamente guapa, y yo le sonreía y ella me sonreía, pero no ocurrió nada. Eso fue todo. Todos los días busqué a esas dos mujeres, pero no volví a ver a ninguna de las dos. Me imaginaba todo lo que les diría y me preguntaba si de llegar a conocerlas la madre me permitiría llevar a la hija a pasear a Auteuil o a Tremblay, pero jamás volví a verlas. De todos modos, creo que no hubiese valido la pena, porque al recordarlo me viene a la cabeza que yo pensaba que la mejor manera de abordarla sería así. Perdone, ¿quiere que le dé el nombre de algún ganador en las carreras de Endgame de hoy? Y después de eso, a lo mejor ella habría pensado que yo era uno de esos que vendían pronósticos, y no alguien que quería ofrecerle gratis un ganador. Nos sentábamos en el café de la Paix, mi viejo y yo, y teníamos una buena relación con el camarero, porque mi viejo tomaba whisky, que costaba 5 francos, lo que significaba una buena propina cuando se contaban los platillos. Mi viejo bebía más que nunca, pero ya no hacía carreras y decía que el whisky evitaba el aumento de peso. Pero yo observaba que estaba engordando. Se alejó de sus viejos amigotes de Masons y al parecer lo único que le gustaba era sentarse conmigo en el boulevard. Pero gastaba dinero a diario en las carreras. Cuando acababa la última carrera, si aquel día había perdido, se sentía triste y no se le pasaba hasta que llegábamos a nuestra casa y se tomaba el primer whisky. A veces interrumpía la lectura del Paris Sport para decirme: «¿Dónde está tu novia, Joe?», refiriéndose a lo que yo le había contado acerca de aquella chica de al lado. Yo me ruborizaba, pero esas bromas me complacían, me hacían sentir bien. «Mantén los ojos bien abiertos», decía, «volverá». Me hacía preguntas y algunas de mis respuestas lo hacían reír. Entonces me hablaba de cualquier cosa, de que había corrido en Egipto, o en San Moritz con la pista cubierta de hielo, antes de que muriera mi madre, y de la época de la guerra, cuando solía haber carreras sin premio en el sur de Francia, o de las apuestas, o de la gente que pasaba, o de cualquier cosa que las perpetuara. Eran carreras como las de ahora, donde los jockeys ponían a los caballos al límite. Yo podía pasar horas escuchando a mi viejo, especialmente cuando él tomaba un par de copas. Me hablaba de cuando era niño en Kentucky e iba a cazar coatíes y de los buenos tiempos en Estados Unidos antes de la crisis. Y agregaba: «Joe, si alguna vez ganamos una buena apuesta, volverás a Estados Unidos e irás a la escuela». «¿Por qué tengo que volver para ir a la escuela si dices que todo está peor con la crisis?». «Eso es distinto», me decía, y llamaba al camarero y pagaba la pila de platillos y tomábamos un taxi hasta la Gare Saint-Lazare y luego un tren con dirección a Masons. Un día, en Auteuil, después de una de esas carreras de obstáculos en las que luego se venden los caballos, mi viejo compró el ganador por 30.000 francos.
Tuvo que insistir un poco para conseguirlo, pero al final la caballeriza accedió y mi viejo recibió su permiso y sus colores en una semana. Yo me sentí muy orgulloso de que mi viejo fuera propietario. Arregló con Charles Drake todo lo referente al establo y dejó de viajar a París. Empezó a correr y a sudar de nuevo. Él y yo éramos todo el equipo del establo. Dejó de ir a París. Nuestro caballo se llamaba Guilford, era de raza irlandesa y saltaba bien y con estilo. Mi viejo pensaba que entrenarlo y montarlo él mismo era una buena inversión. Yo estaba orgulloso de todo aquello, y Guilford me parecía tan buen caballo como cazar. Era un fuerte bayo saltador, muy veloz en el llano, si se lo exigían, y de excelente aspecto. ¡Ah! Me encantaba. La primera vez que corrió montado por mi viejo, terminó tercero en una carrera de obstáculos de 2500 metros. Y cuando mi viejo se bajó del caballo, todo sudoroso y feliz en el compartimiento de la caballeriza, y entró a pesarse, me sentí tan orgulloso de él como si se hubiese tratado de la primera carrera en que obtenía una buena colocación final. Ya ven, cuando alguien deja la pista por mucho tiempo, se hace difícil creer que haya corrido alguna vez. Todo era distinto ahora. En Milán ni siquiera las grandes carreras parecían importar a mi viejo. Cuando ganaba no se entusiasmaba ni nada, pero la situación cambió cuando se convirtió en propietario. Yo no podía dormir la noche antes de una carrera y advertí que él también estaba nervioso, aun cuando no lo demostrara. Cuando uno monta su propio caballo, todo es distinto. La segunda vez que Guilford y mi viejo corrieron fue un domingo lluvioso en Auteuil, en el Prix du Marat, una carrera de obstáculos de 4500 metros. En cuanto mi viejo salió, subí a la tribuna con los prismáticos nuevos que él me había comprado para que mirara la carrera. Los competidores se fueron al otro extremo de la pista. En la barrera hubo cierta dificultad. Un caballo con anteojeras estaba armando mucho alboroto y encabritándose, pero pude ver la chaquetilla negra con una cruz blanca y la gorra oscura de mi viejo sentado sobre Guilford y acariciándolo con la mano. Después salieron de un salto y se perdieron detrás de los árboles. Dios mío, yo estaba tan emocionado que me daba miedo mirar, pero dirigí los prismáticos hacia el otro lado de la arboleda. Salieron por ese sitio y vi la chaquetilla negra en el tercer lugar. Parecían pájaros flotando en el aire. Luego los perdimos otra vez de vista, antes de bajar por la colina, con rapidez y esfuerzo aparente, y pasaron la valla en pelotón, alejándose de nosotros sin perder la unidad. Iban tan apretados y con el paso tan sincronizado que parecían un solo pelotón. Entonces llegó el momento de sortear el doble seto y alguien cayó. No pude ver quién era, pero un caballo se levantó enseguida y siguió galopando solo, mientras el resto, sin romper el pelotón, doblaba la larga curva a la izquierda que enfilaba hacia la recta. Los vi venir y alenté a mi viejo cuando pasó llevando casi un largo de ventaja, ágil como un mono. Al llegar al tupido seto que ocultaba el charco, se oyó un estrépito. 2 caballos salieron por el lado y siguieron corriendo. Otros 3 quedaron amontonados allí. Yo no veía a mi viejo por ninguna parte. Un caballo que estaba de rodillas se levantó y el jockey agarró la brida, lo montó y se fue a toda velocidad. El segundo caballo se incorporó por sus propios medios y empezó a alejarse, solo, sacudiendo la cabeza y galopando con la rienda colgando, y el jockey fue trastabillando a un lado de la pista y acabó apoyándose contra la cerca. A continuación vi a Guilford que rodaba a un lado y se apartaba de mi padre, se levantaba y corría a 3 patas, con la delantera izquierda inerte. Mi viejo quedó tendido sobre la hierba, boca arriba, con un lado de la cabeza cubierto de sangre. Bajé corriendo la tribuna y me topé con una multitud. Llegué a la baranda, pero un policía me agarró y me sujetó. 2 camilleros iban a recoger a mi padre y al otro lado de la pista vi 3 caballos que salieron de la arboleda y saltaron la valla. Mi viejo estaba muerto cuando lo trajeron. Mientras el médico lo auscultaba con un aparato colocado en sus oídos, oí el disparo del arma de fuego que mató a Guilford en la pista. Me aferré a la camilla y lloré y lloré.
Pensé en la inutilidad del sacrificio de Guilford. Quizá si le hubiera curado la pata, no sé, yo quería mucho a mi viejo. Luego entraron 2 tipos y uno de ellos me dio unas palmaditas en la espalda y luego extendió una sábana sobre la camilla y la cubrió. El otro había llamado por teléfono. En francés daba instrucciones de que mandaran una ambulancia para llevarlo a Masons. Yo no podía dejar de llorar. Lloraba, parecía que me ahogaba. George Gardner entró y se sentó a mi lado en el suelo y me abrazó y me dijo: «Vamos, Joe, muchacho, levántate y salgamos a esperar la ambulancia». George y yo salimos a la verja y yo intentaba dejar de berrear, y él me limpió la cara con el pañuelo y nos quedamos un poco atrás mientras un gentío salía por la verja. 2 hombres se detuvieron junto a nosotros mientras esperábamos que la multitud se fuera. Uno de ellos contaba un fajo de boletos de apuestas y dijo: «Bueno, Butler ya ha tenido su merecido». «Me importa un comino», dijo su compañero. «Maldición, cayó abatido por sus propias armas, el sinvergüenza». «Ya lo creo», asintió el primero antes de hacer pedazos los boletos. George Gardner me miró para saber si yo había oído y al constatarlo dijo: «No hagas caso de lo que dicen esos vagos, Joe. Tu viejo era un gran tipo». Pero no lo sé. Parece que cuando empiezan a hablar no se salva nadie. Bien, hasta aquí este relato, pero no os vayáis, porque esperar, mirad, os voy a enseñar una cosa, antes de nada. ¿Os acordáis que os decía al principio? ¿Eh? Que me habían golpeado la autocaravana. Pues ahí están, las culpables, las vacas. Qué bueno, tío. Bueno, vale. Y ahora vamos a seguir. Vamos a seguir con las enseñanzas de este maravilloso relato. Mi viejo. Bueno, dejadme en comentarios todo lo que os haya parecido, ¿de acuerdo? ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Qué enseñanzas vosotros podéis extraer? Y ahora mismo voy a compartir con vosotros las enseñanzas que yo he extraído de este relato, Mi viejo. Son 3. La primera, la persistencia y la salud. El relato destaca la importancia de mantenerse activo y saludable a cualquier edad. El padre no dejaba que la edad lo detuviera en su búsqueda del bienestar físico. ¿Y vosotros? También, normalmente sois personas que os cuidáis, que hacéis deporte, que hacéis ejercicio, que lleváis una buena alimentación. La verdad es que es básico, yo os lo recomiendo, yo trato de hacerlo. Segunda enseñanza, el vínculo entre padres e hijos, ¿no? La relación entre el narrador y su padre es afectuosa y llena de admiración. A través de los ejercicios compartidos, se crea un lazo especial entre ellos. Y, por último, la tercera enseñanza, valorar los momentos. El narrador recuerda con cariño los momentos en que observaba a su padre saltar a la cuerda. Estos recuerdos subrayan la importancia de apreciar los momentos compartidos con nuestros seres queridos. No sé si estáis oyendo los cencerros todavía de las vacas que me están por aquí. No sé si es que habrá algún tipo de comida aquí, pero bueno, yo no he tirado nada. Respeto la naturaleza al máximo, claro que sí. Bueno, me voy a juntar con ellas, me voy a hacer una ruta por la montaña espectacular esta mañana, a visitar unos lagos también aquí. Espero que os haya gustado las imágenes que os he dejado. Y bueno, un beso fuerte a todo el mundo, un abrazo de luz gigante, cuidaros mucho y hasta la próxima entrega. Gracias, chao.